Avance informativo en el Sistema de Información Comunitario, SICOM. Tenemos en Colombia las 9 de la mañana con 33 minutos, 9 con 33 minutos, la programación aquí a través de la frecuencia Sensacional Estéreo. Les comento que tenemos por acá pues la presencia de una de las personalidades de verdad que tiene pues gran conocimiento especialmente en el tema político, ¿cierto? Porque de verdad es una de las personas pues ilustres de nuestro municipio de Huesaca que conoce muy bien cómo se mueve la cosa política. Damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro amigo Juan Coral, un gran amigo y escritor también de nuestro municipio de Huesaca. Bienvenido a los estudios de Sensacional Estéreo. Sí, muy buenos días, un saludo fraternal acá al amigo Marcos y desde luego a toda la audiencia de nuestro querido municipio. Bueno, hoy tenemos un tema, cierto, que nos está rondando, cierto, muchas personas conocen, otros realmente no conocemos muy bien qué está pasando con este tema, especialmente con el tema de la nueva reforma tributaria, cierto. Entonces quisiéramos que usted nos explique un poco acerca de este tema, que nos dé a conocer, cierto, cómo nos beneficia y cómo nos estaría afectando esta nueva reforma tributaria. Buenos días. Sí, bueno, respecto de ese asunto de la reforma tributaria, es el que ha puesto sobre la mesa muchas de las condiciones en las que viene nuestro país desenvolviéndose, con problemas y secuelas, si quiere, efectos pues de situaciones ya muy viejas, llamémoslo así, de décadas incluso, donde se sabe que el país está catalogado entre uno de los de mayor índice de desigualdad social. Eso no es un secreto para nadie. Eso quiere decir que en virtud de las relaciones económicas, de las políticas que traza el Estado, ese desequilibrio entre las clases sociales se ha ido marcando aún más, es decir, se ha ido polarizando, si se quiere, desde el aspecto económico, la situación social, porque las clases que son muy reducidas en número son las que van acaparando y acumulando más riqueza. Claro. Y en cambio, por el otro polo, en el otro extremo, están las clases trabajadoras, en fin, clases medias, que ven que poco a poco pues su potencial, su capacidad de ahorro, en fin, de inversión se va reduciendo, se restringe. Bueno, ese es como el marco general y eso ha quedado más evidente ahora. Entonces, con la pandemia pues vino a agudizar ese panorama, porque pues necesariamente ha habido que tomar medidas de restricción de la movilidad, claro, de la libertad de locomoción, la libertad de movimientos. Entonces ha hecho de que la economía se resienta, se ha reducido el comercio, en fin, la misma producción industrial. Quizás lo que ha quedado como aparte, en cierta forma, es la producción agraria. Pues en el campo sabemos que las condiciones de contagio y demás son menores, en tanto hay más espacio, pues hay otras condiciones de la meteorología, o sea, el tema de corrientes de aire, del sol, etcétera. Entonces, el asunto es que van formándose esas situaciones tan graves. Pero eso sí, de una vez yo le adelanto que hay una condición la cual el gobierno está quedándose corto en cumplirlas, porque el virus es un asunto biológico, es un asunto de salud, que no se va a prevenir solamente encerrando a la gente, poniéndoles toques de queda, privándoles, ¿no?, obligándolas simplemente a tomarse este tipo de medidas. La solución, la lógica, la científica es la vacunación. Obvio, pues respetando, pues habrá un puñado de personas que dicen que no tienen problemas con esto de las vacunas, pero la gran mayoría sí estamos dispuestos a hacernos vacunar. Claro. Y entonces es que esa es la solución, es la única, no tenemos otra. En la medida en que se nos vaya vacunando en forma, con el respeto de los protocolos y demás, hombre, pues esto se va a ir solucionando desde ahí, de hecho, porque la inteligencia humana sirve para eso, ¿no? Para contrarrestar esos fenómenos que inicialmente pueden ser nocivos, negativos para la subsistencia de la especie,
pero que la ciencia, porque hay cientos de vacunas y los seres humanos las hemos utilizado, incluso nos las aplican desde niños. Vemos que nuestros niños al mes de nacidos ya les están aplicando un paquete de vacunas. Tienen que estar en controles siempre para poder... Exacto. Entonces, eso está allí, eso está establecido. Contra eso no se puede tratar, como se dice, de tapar el sol con una mano, porque eso, de hecho, la ciencia está allí, ¿no? Para eso es la ciencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la reforma tributaria? Que al respecto, pues quisiera antes señalar que hay, digamos, dos bandos opuestos a que eso se ponga en práctica y otros que dicen que sí. Los que dicen que se debe abstener de tramitar eso allá en el Congreso, acuden a una posición muy extrema para mí, porque dicen, no, retírese, que se hunda ya las mayorías y que eso no... Bueno, dan las razones que se quiera. Y la otra, en cambio, que yo creo que es la más razonable, es porque después de todo hay que aceptar y hay que entender que el fisco, o sea, la disponibilidad de medios, de recursos del gobierno, se han ido reduciendo, ¿sí? Se han ido disminuyendo porque en tanto se ha frenado la economía, entonces hay menos aportes, menos impuestos, se generan menos ingresos por recaudos impositivos, entonces eso va reduciendo la capacidad de caja, o sea, menos plata en el bolsillo, digamos. Eso se va notando a la larga. Y con la serie de subsidios que hay que otorgarle a la gente más necesitada, que eso es justo, apenas lógico que a la gente que menos tiene, que la más golpeada, pues, no de ahora, sino de antes, ¿no? Entonces sí que se la debe ayudar. Y para eso hay que hacer un recaudo, necesariamente. No podemos negarnos al 100% a pagar impuestos, hay que pagarlos, ¿no? Hacen falta, son necesarios. Ahora bien, hay una serie de condicionamientos y aparte de todo esto, pues, y sabemos que mucha de la plata que ingresa al erario público se pierde, se extravía, hay mucha corrupción, y de forma muy descarada, muy insolidaria, ¿sí? Vemos que, y a todo nivel, ¿no? Lo estamos viendo a nivel desde las alcaldías y desde cualquier entidad donde manejen un presupuesto hasta los ministerios, eso hay que decirlo así, las grandes empresas del Estado, los institutos que han manejado recursos, no falta el que trata de embolsillarse una plata, y ahí es donde, por más plata que nos saquen del bolsillo vía impuestos, va a terminar en bolsillos en manos de los corruptos. Eso sí es indebido. Entonces, mire que frente a ese tema de la corrupción administrativa, pues sí hace falta que haya más severidad, los organismos de control, pues más enérgicos, más serios, ¿no? Porque hace falta, se nota esa falta de seguimiento a esa forma de enriquecimiento que lo hay. Funcionarios que aparecen de la noche a la mañana llenos de bienes y de cosas de lujo y en derroches, pues hay que preguntar de dónde tiene la plata, porque eso es lógico. Claro. Usted, por ejemplo, Marco, discúlpeme, usted tiene su sueldo acá, se supone, sus ingresos, pero usted mide su sueldo a eso, ¿no? No se puede decir, no, es que el día de mañana ya viene y ya salgo con mi camioneta nueva, no, por pues, ahí. Y caballos pura sangre, yo qué sé, y en un derroche, y lleno el cuello de muchas cadenas de oro. Pues dicen, hombre, ¿qué pasa? Con ese sueldo no alcanza. Bien, entonces la corrupción es un problema, y esa es una de las críticas o exigencias que se le ha hecho al Estado, que debe combatir, porque de nada vale que nosotros todos obedientes, puntuales, paguemos nuestros impuestos, pero por ese hueco que no tiene fondo de la corrupción, por ahí se va el dinero. Entonces, ¿qué chiste tiene? ¿Sí? Bien, eso de la corrupción es uno. La otra es que, técnicamente hablando, hay varios impuestos que no apoyan propiamente la economía, es decir, el facilitar, el aportar recursos al sistema productivo, al sistema económico. Hay muchos impuestos que tienen un peso negativo. Por ejemplo, van a subirle al 19, es decir, la propuesta, porque todavía no es que le vayan a subir, ¿no? Hay que ser claros, está en discusión eso. Pero el gobierno propuso aumentar el 19%
12% a las tarifas de los servicios públicos. Entonces ahí va a subir la energía. Pero se habla de los estratos 4, 5 y 6. Claro, pero entonces mire que esos estratos 4, 5 y 6 generalmente se refieren a los sectores sociales que sí tienen empresas pequeñas o medianas, que tienen, por tanto, tienen empleo, ¿no? Generan empleo. Y entonces le suben el costo de energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en principio, pues el productor le traslada ese mayor costo de la energía al precio de los artículos, de lo que él produce. Claro. Sí, pero bueno, eso va encareciéndonos la vida, ¿no? Y en caso dado, le puede obligar al empresario a reducir el personal y viene el desempleo. Claro. ¿Ve? Entonces, ese tema del impuesto a los servicios públicos es contraproducente. Por otra parte, se habla también de un sistema que tratan de establecer, que son los servicios o las actividades exentas y las actividades exoneradas. Aparentemente son lo mismo, sino que tratan es de ubicar unos bienes que supuestamente quedan por fuera de todo gravamen, que no se los puede poner impuesto, pero que de todas maneras sí van a entrar en la cadena productiva, porque pueden ser, digamos, las mismas materias primas que la misma empresa está necesitando. Por ejemplo, minerales, vamos a hablar de cemento. El cemento, para producirlo, necesita varias cosas, varios químicos, ¿no? Varios minerales. Entonces, si bien le quitan por acá el impuesto, pero aparece acá otra vez. Y eso presiona el alza de costos. Entonces, mire, aquí hay un tema que es grave, que hay que tenerlo en cuenta. Es que esta reforma, el proyecto de reforma, puede ser que nos conduzca a una espiral inflacionaria, porque se va a subir todo el costo de vida. Al subir, cuando se habla del alza de los combustibles, entonces mire que el transporte, mire cuántas empresas que utilizan el gas, utilizan el mismo diésel, ¿no? Para todo prácticamente es necesario transportarse, ¿sí o no? O sea, muchos decían de pronto, listo, le suena la gasolina, ya el afectado es el conductor, pero lamentablemente no es el conductor, porque tiene que subir su pasaje, y así sea la persona que le toque que ir a su trabajo, le va a incrementar su pasaje. Ahí va a estar la diferencia. Sí, yo quería aquí, permítame, allí pues que no es del tema de la reforma tributaria, pero que en última sí nos va a llegar. Es que si se adopta la política del incremento al valor del precio de los combustibles, aquí en Boesaco nos va a dar más duro todavía. ¿Por qué? La razón es que, mire, cuando empezó la pandemia se autorizó, no solo en Boesaco, en todo el país, reducir el número de pasajeros en las unidades, o sea, los buses, busetas, aerobanes. Y entonces, claro, como el propietario, el transportador, tiene que reducir el número de pasajeros, entonces se autorizó a incrementar el pasaje. Pero ¿qué pasa hoy en día? Mire, por ejemplo, aquí Cotranscol está subiendo la misma cantidad de personas y la tarifa no ha rebajado. Eso. Y entonces ahorita que ya está en 10.000, le llegan a subir a la gasolina, nos van a poner a 15.000. Imagínense, eso sería un absurdo, pues. Y en todo el país, porque me decían que, por ejemplo, Transipiales, en el caso de Boesaco, Transipiales también ya le está cobrando igual que los de Cotranscol. Y ya los transportadores ya no desinfectan el vehículo, mejor dicho, no exigen ni mascarilla, no exigen nada, a ellos les interesa su plata. Entonces ese es un reclamo que hay que hacerlo, ¿no? Es decir, y es un ejemplo para ver cómo la reforma tributaria sí nos afecta a todos. Claro que sí, pues eso es un tema, digamos, bastante difícil. La pregunta es, digamos, ¿es entonces necesario que el día de mañana, digamos, estemos presentes en este paro y hagamos un reclamo especial? Pues claro, mire, que la misma Constitución política pues reconoce como un derecho fundamental el derecho a la protesta, el derecho a la protesta pacífica, claro, obviamente, sí, ¿no? El derecho a la movilización pacífica, porque pues es imposible que nos vayan a tener pues amordazados a todos, eso no, claro. Porque hay libertad de conciencia, libertad de opinión, entonces la gente que no le parezca algo puede hacer
hacer una expresión pública, ¿no? Con respeto, obviamente, ¿no? Dentro de los términos y los reglamentos respectivos. Entonces, lo de mañana, que es en todo el país, va a ser una manifestación, una respuesta de las mayorías trabajadoras. Van a decir al Estado, mire, primero, el tema central ahorita sigue siendo la reforma tributaria, pero por supuesto que van a aparecer otras reivindicaciones, estos reclamos ya que vienen de antes. Claro. Viene el problema de la fumigación con glifosato, ¿no? Entendemos, para la gran mayoría sabemos que el problema del narcotráfico es difícil, claro, ¿sí? Y esa medida, pero es contraproducente también por los daños que se sabe. El glifosato es un veneno que causa no solamente en el medio ambiente natural, sino también en las personas, ¿no? Vida silvestre y claro, obviamente los humanos. Porque personas se sabe que hayan tenido líos en las enfermedades graves, los neonatos, los muchachitos que nacen con deformaciones, nacen con problemas a raíz de que se han intoxicado las madres durante el embarazo. Y entonces, bueno, así sucesivamente. Entonces ese es un rechazo contra la fumigación, así de esa manera, de los cultivos, que además, mire que tiene una contradicción, y es que el gobierno anterior, el de Juan Manuel Santos, en la medida en que él aprobó, el que suscribió los acuerdos con las antiguas FARC, se comprometió a impulsar, a priorizar la supresión de cultivos voluntariamente. Claro. Y así entonces muchas familias suscribieron los famosos PEDETs y todo esto, en donde el Estado les suplía los ingresos que el pequeño cocalero tiene por vía del narcotráfico, pero entonces el Estado le aporta un mínimo de capital, ¿no? Entonces compensa. Voluntariamente él mismo se encargaría de desmontar, de quitar y cambiar de cultivo. Claro. Bueno, eso no se cumplió. Eso es un problema. Ahí en papel, porque de resto en la realidad no se ve. No se ha visto. Es difícil. Entonces, bueno, ese es un reclamo. El otro, que es gravísimo, y quizá no sé si puede ser tan grave como el de la reforma tributaria o cualquiera, pues, es el problema de la seguridad. Mire que la muerte de personas, de líderes sociales, en fin, esos de los mismos desmovilizados de la guerrilla, ¿no? Excombatientes, gente que ya ha entregado las armas y está dedicada a otras actividades, ahí los pueden comprobar, en granjas, en otro tipo de negocios, sin embargo llegan y los matan. En fin, pero no solamente es allá en el campo, acá en la ciudad también hay mucha inseguridad en ese sentido, y no solamente en el tema de este tipo de ataques al derecho a la vida, en la eliminación de líderes, ¿no? Dirigentes populares, sino también en el tema de la demás sociedad, ¿no? La ciudadanía, una inseguridad terrible, claro, terrible. Lo atracan en cualquier momento, lo extorsionan, lo persiguen, y entonces, frente a eso, ¿qué vamos a hacer, no? La única es exigirle al Estado, pues, que se ponga más en forma, que priorice, porque ese es otro lío, mire, que vaya aparejado con todas estas reclamaciones. Es que en vez de tener los ojos y las cámaras de televisión y todo puestos allá respecto de lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela, y acá en Colombia, ¿qué? Claro. Entonces, acá no mira que tenemos unos líos muy graves sociales, y ya digo, tal vez hasta peores, ¿no? ¿Sí? Y entonces esa también es un llamado, decirle, hombre, deje a esos venezolanos allá, verán ellos cómo resuelven, claro, sus cosas, pues. ¿Sí? ¿Cómo me voy a meter yo en la familia del vecino, hombre? Deje que los vecinos, ¿no?, resuelvan, dialoguen y vean sus cosas. Claro. Yo no tengo por qué. ¿Quién me dio el derecho de meterme allá donde y no mucho me han menos, llamado? pues, yo estoy también, digamos, en contra de decir, no, démosles beneficios, ayudas, cantidad de cosas, cuando, digamos, en la misma Guajira, donde la verdad la vida es terrible en este sector, hay muchos niños desnutridos, familias que están prácticamente sin agua en este sitio, y ahí no nos damos cuenta, pero
pero Venezuela, si un venezolano, ahí sí, subsidio, canasta familiar, educación, tantas ayudas, claro. Y el mismo colombiano está padeciendo tal vez hasta cosas peores. Sí, eso es, esas son cosas pues que extrañan y para muchos son motivo de indignación, porque pues sí, pues yo no soy de los partidarios, claro, de la xenofobia, como se llama, ¿no? De ponerle ahorita problemas a los extranjeros, ¿no? Al fin y al cabo, pues Venezuela está aquí, es un país cercano, hermano, en fin, como se lo quiera llamar. Pero pues lo que digo es que la prioridad es la misma Colombia, entonces el gobierno, claro, colombiano está gobernando con los ojos puestos en otra parte, entonces así no funcionan las cosas. Y hoy en día, pues digamos, le están dando bastante, digamos, como duro, se puede decir, especialmente que él se lleva casi todos los días en un programa de televisión, pagando no sé cuántos millones de pesos para que se retransmita este programa a través de diferentes medios de comunicación, cuando esa plática debería servir, digamos, como para ayudar también, digamos, a familias que están pasando difícil situación por el tema de la misma pandemia. Claro. Yo digo que este asunto de la difusión de este programa, y no solamente eso, sino en otros casos se puede ver, es que presenta, es lastimoso, pues es lo grave para el país, es que es un gobierno que ha venido improvisando, ¿sí? No tiene, a pesar de tener un plan de gobierno y demás, pero vemos que su equipo, los ministros, no hay un equipo de gobierno realmente, claro, un gabinete sólido, unificado. Y es que tampoco hay gente preparada. Miren, hace unos 15 días, algo así, nombraron de viceministra del Ministerio de las TICs, Ministerio de Comunicaciones y las TICs, a una muchacha que, bueno, yo no sé ella qué estudios tendrán, claro, ni jota pues, ¿por qué no colocar en ese cargo viceministra? Aquí hay ingenieros electrónicos, ingenieros en comunicaciones, gente muy capacitada. ¿Por qué no coloca a persona eficiente allí, competente? Claro. ¿Ya? No, pero entonces todo esto lo han manejado a punta de cuotas políticas y de componendas de votos y yo qué sé qué más. Eso nos tiene muertos. Claro. Porque no solamente en ese ministerio que hago referencia, sino en varios. Hay mucha improvisación. Entonces el Estado no tiene un norte. No tiene como propósito lo que la misma Constitución dice, que es el bien común, claro, ¿no? Sino que ellos van acomodándose, cumple cuotas por satisfacer a una familia X o Y, un partidario allí, pero ¿y el pueblo qué? Claro. ¿Y la nación qué? ¿Y la economía nacional qué? Entonces, esa es una gran deficiencia que nos tocó pues sufrirla ya con este gobierno de ahora. No sé, pues yo creo que eso puede ser que siga así hasta el final de su mandato, ¿no? Claro. Y es lo grave, pues, porque pues son 4 años que se van perdiendo y se van acumulando, los problemas se van acrecentando. Claro. Las consecuencias de una deficiencia, de una desatención, de una falta de inversión en determinado renglón o sector social, económico, a la larga eso se acumula y termina al cabo del tiempo causando mayores problemas, complicándonos más la vida, pues a todos, ¿no? Claro que sí. Hay otro temita, digamos, que me gustaría que usted nos aclare un poco, es el tema de los pensionados. ¿Cómo quedaría con esta nueva reforma tributaria? Bueno, la reforma pues realmente no tiene, es decir, no se la puede calificar como una reforma equilibrada, ¿no? En otras palabras, no es democrática, porque hace énfasis en imponer cargas impositivas a los sectores más desfavorecidos, ¿no? Tan es así que digamos, promover el reajuste de varios artículos de la canasta familiar, o sea, de los artículos de primera necesidad de consumo diario, a subirles el 19%. Claro. Entonces, eso nos va a afectar acá, la gran mayoría, ¿no? Bueno, los que producen todas cosas, está bien, saben que trasladan el mayor impuesto a los precios de sus mercancías y ya, se recuperan, ellos no tienen problema, pero acá la gente que no produce, claro, que no tenemos industria, que no tenemos fábrica, sino que la mayor parte de nuestros ingresos son para consumir,
porque la capacidad de ahorro es mínima, relativamente es por no decir nula. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En ese marco es donde a los pensionados también se les quiere aplicar pues unos niveles de impuestos muy altos, siendo que los pensionados durante su vida laboral han pagado impuestos, han hecho ahorros, han hecho sacrificios y bueno, y entonces ahora vienen y nuevamente les quieren aumentar el porcentaje, tienen que pagar por retención en la fuente, yo no sé qué más cosas es lo que está planteado en ese proyecto. Entonces, mire, el asunto es que esa reforma tributaria, como para redondear también ahí en esta parte, ha causado muchos líos al gobierno y al partido de gobierno, ¿no? Tan es así que ahorita ellos mismos ya cayeron en cuenta que fue un descache. Sí, fue una gran equivocación presentar ese proyecto así como lo tienen ahorita en el Congreso. ¿Por qué? Porque saben que inmediatamente ya el respaldo electoral se les va a venir al suelo. Ya volver a votar otra vez por esta misma línea, por este mismo partido, dicen, no señor. Claro. Mire lo que nos hacen. Que ni siquiera puede ser que eso se hunda, pero sí la gente puede decir, mire lo que quisieron hacernos. Que no hayan podido es otra cosa, pero mire esas intenciones. Entonces, ellos saben que se equivocaron, ¿no? Claro. Y ahí es donde otros sectores, otros partidos políticos han tratado de aprovechar eso, ¿no? Porque en la vida política no existe el vacío. No existe. Alguien retira algo de aquí e inmediatamente se llena por otro grupo, por otra fuerza, otra propuesta, otra corriente. Y entonces, ¿qué pasa? En la medida en que se retire el respaldo a determinado partido, en este caso el partido de gobierno, vienen otros y lo llenan. Y ellos sí van a tener espacio para decir, miren, nosotros nos opusimos a esa reforma. Claro. Nosotros sí interpretamos los intereses del pueblo. Entonces, por esa razón, entonces ellos esperan a que les respalden. En cambio, el otro ha perdido espacio. Claro. Va a perder terreno. Y de hecho ya lo tiene perdido. Sí, ya está perdido. Ya lo perdió, porque es que ahorita ya la intención ya la dejaron ver cuál era. Entonces la gente dice, no, más de lo mismo no puede ser, toca cambiar. Claro, ya. Ahí viene el juego. Ahí es donde ya más de uno dice, no, solo por la misma línea, pero uno está, digamos, en el pensamiento en que, digamos, la otra se pone en contra. Es como, no sé si usted recuerda cómo eran, digamos, los discursos del mismo Iván Duque, ¿cierto? Antes de ser presidente, o sea, él proponía muchas cosas hermosas, menos impuestos, más empleo, bueno, tantas cosas que hoy en día es todo lo contrario, ¿sí? Sí. Eso nos damos cuenta y eso es, digamos, la comidilla de todos los días, de los memes, de las redes sociales, de internet, de las radios, bueno, en fin, ¿cierto? Y eso es lo que, digamos, le ha dado más látigo al gobierno nacional, porque todo lo que él expuso, digamos, para poder ser elegido como presidente, y hoy en día todo está en el tintero, se puede decir, o allá en el caldero de la basura, porque la verdad todo es lo contrario. Sí, por eso hay un refrán, un dicho pues muy antiguo, que dice que más rápido cae el mentiroso que el ladrón, ¿no? Más civil descubría a veces al ladrón, pero el mentiroso cae a la primera. Sí. Entonces, obvio, pero es que acá son cosas tan evidentes, que están allí, no se pueden negar. Entonces, se sabe que sí. Cuando ellos hicieron la campaña electoral para la presidencia, pues hablaban cosas. Y la vaina es que hoy en día ya es difícil que eso se pierda y que se olvide, ¿sí? Porque todo se graba, todo se filma y los vídeos están allí, los testimonios, sin forma de decir que no. Yo digo, o sea, yo me pregunto personalmente, digo, el presidente, digamos, después de haber dicho tanta vaina, de habernos pintado, como bien dicen, pajaritos en el aire, estando, como usted dice, grabado inclusive, y no revisar realmente qué fue lo que dije y a ver qué estoy haciendo ahora. Sí, bueno, yo es que pues ese es el problema, mire, cambio, sí, el gobierno se gasta ese poco de dinero, como usted dice, en un programa ya que ya lleva no sé cuánto tiempo, todos los santos días. En vez de gastar esa plata en eso,
porque hay gente especializada precisamente en la imagen pública. Claro. Hay empresas, hay equipos de trabajo que le hacen seguimiento personal al individuo de que se trate y le dicen, mire, usted no diga tanto eso, no hable tanto así. Incluso le dicen, mire, cuando usted se siente o cuando usted se pare o cuando usted camine, no haga estos gestos. Todo eso, le hacen un seguimiento pero minucioso. Entonces le van revisando desde los discursos, desde lo que va a decir o lo que se olvida de decir. Entonces ahí le van complementando, mire, no se olvide, y le van haciendo ese seguimiento. Claro. Y eso, yo digo, si la gente fuera inteligente, hombre, haría eso, pues. Esa misma plata que estoy pagándola ya en la televisión, pues la pago en estos tipos de asesorías. Claro. Y le estaría yendo mejor. Pero el problema no es así tan fácil. Eso sí hay que ser objetivos. ¿Qué intención es la que se tiene cuando se gobierna? Si la intención, que es la que ha quedado ahorita de bulto, aumentar impuestos, perjudicar a la gente más débil, para favorecer a los que más tienen, si ese era su propósito inicial desde el principio, tarde que temprano iba a quedar ahí a la vista manifiesta, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces la imagen tampoco le iba a ayudar mucho, porque a la hora de verdad le van a decir, bueno, señor, es que hay gente que mete mucha plata en esas campañas. Claro. Digamos, bueno, los grandes grupos económicos perfectamente pueden estar metiendo unos 10.000 millones. Por poquito. ¿No? Así, poco, tenemos esa cifra solamente. Pero ellos no es que es de buen corazón. Claro, ¿no? Entonces el mandatario elegido sabe que esa es una inversión para su gente, para sus amigos, sus allegados, que él tiene que retribuírselas. Claro. Ajá, ¿cómo? Bueno, aquí está, mire. Por ejemplo, mire, el asunto de las bebidas azucaradas, que ese es otro punto de la reforma tributaria. Las bebidas, o sea, las gaseosas, pues. Sí. Hay estudios en el mundo que hablan de que las gaseosas son nocivas para la salud. La famosa comida chatarra que dice. Claro, porque llevan en sus ingredientes una cantidad excesiva de azúcares. El azúcar es un veneno. Solo digo esto nomás, solo porque, mire, es que la fórmula para hacer el azúcar utilizan el ácido sulfúrico, ¿sí? H2SO4, recuerdo en el colegio, esa fórmula, ahí está el ácido sulfúrico, porque con el ácido sulfúrico descomponen todo eso del mosto, del guarapo, pues de la caña, todas estas cosas. Entonces, mire, uno ingresa al organismo eso. Es ácido sulfúrico, claro. En otra presentación, pero bueno. Pero lo que pasa es que el consumo excesivo de azúcares genera obesidad y genera diabetes. Entonces es un problema para la salud pública, ¿no? De allí que se ha pedido de que esas bebidas azucaradas, las gaseosas, claro, los industriales tienen derecho de hacer su inversión y su empresa, pero que le suban el precio, para que la comunidad, en lugar de llenarse de consumir en la tarde y en la mediodía y en la noche gaseosa, hombre, que cambie de otra bebida. Claro. Que aquí tenemos frutas, por ejemplo, ¿por qué no consume limones y hay guayabas, lo que sea, bueno, ¿no? En fin, de todo. En lugar de meterle esos químicos. Entonces, ¿qué se dice, hombre? Para tratar de que la gente cambie un poco los hábitos de consumo, auméntele el impuesto a las gaseosas. Pero es que las gaseosas, al menos en Colombia, es muy claro quiénes son los dueños de eso, claro. Eso es un monopolio. Y que son los que financiaron la campaña presidencial. Son a quien se les debe el favorcito especial. Hay que reponerle su plata, pues. Y por eso entonces a las gaseosas se las dejó por fuera. Sí. Se las declaró exenta. Entonces no se va a grabar, se va a dejar libres, que sigamos consumiendo gaseosas, pues. Claro. Ahí estaba mirando por acá, digamos que uno de los productos que se les podría estar grabando el IVA tiene que ver con
con la carne, especialmente el pollo, los huevos. ¿Qué más? Por acá, pollo, huevo, dice por acá. Eso es lo que denuncia pues FENAVI. Es cierto que es uno de los que está pues defendiendo también, digamos, este sector, porque pues se va a ver bastante afectado porque es un producto básico de nuestra canasta familiar. Usted imagínese digamos, las personas que ganamos, por decir algo, mi persona, que no gano mucho y un desayuno, pues uno para comerse un arroz pelado, pues toca comprarse una canastita de huevos, que es lo básico, claro, que yo podría consumir. Y ahora con IVA. Mire, sí, es que tiene mucha cosa esta propuesta de reforma. Hay un impuesto directo al huevo como alimento en sí, concreto, al huevo. Pero usted sabe que los huevos se producen en las granjas, ¿no? Grandes granjas, donde utilizan los concentrados. Hay una serie de alimentos y de nutrientes que les dan a las gallinas ponedoras, ¿no? Para acelerar y mejorar la cantidad de huevos. Entonces, hay impuesto directo y el indirecto. Porque también los concentrados, los químicos con que se hacen los concentrados también tienen impuestos. Entonces es impuesto sobre impuesto. Bueno, yo le quería hacer este comentario, por eso lo de la posibilidad de que la reforma, si es que la logran, la llegan a aprobar tal como está, va a generar una subida de precios. El costo de vida se va a disparar en Colombia. Gravísimo. A todo el mundo y a todo nivel, ¿no? Entonces, imagínense con ese salario, el salario mínimo. Entonces, yo no sé. Entonces, eso va a ser un problema difícil. 38.000 fue lo que subió, ¿cierto? Si no está mal. Claro. Entonces, mire otra cosa, que también tiene que ver con esto. Les van a subir los combustibles al transporte, ya está dicho. Ya. Entonces, nosotros por ser una región de frontera, acá en el sur, el Ecuador, se va a aumentar el contrabando. ¿Por qué? Porque los productos de Ecuador van a ser más baratos. Claro. ¿No? Entonces todo el mundo que va a decir, no señor, vamos a comprarles al Ecuador. Eso afecta a la producción nacional. Claro. Y si afecta a la producción nacional, uno de los elementos graves es el desempleo. Porque muchas fábricas, muchas unidades económicas van a tener que hacer despidos. Claro. Gravísimo. Pero entonces, no solamente está el contrabando, sino que el contrabando trae el otro problema, el tradicional, es la corrupción. Claro. Porque el sistema de aduanas nacionales, hay que decirlo, ese es un desastre en materia de corrupción. No. Y no estamos diciendo un descubrimiento. Eso es de ahí. Así que hay que rogarle allá al cielo para que esta reforma, como digo, termina siendo necesaria, pero que hagan una cosa razonable, una cosa justa. Hay una preocupación, digamos, de un grupo también que es bastante amplio en Colombia, hablando del tema de la gasolina, del impuesto a la misma gasolina. Se pretende también, digamos, que los motociclistas empiecen a pagar peajes. Gravísimo. Y es más, bueno, aquí no creo que se dé el caso, pero en las ciudades van a colocar ya peajes urbanos, ¿sí? En alguna calle, en una avenida, ¡pum!, un peaje. Y pagan todos, automóviles, en motos, y bueno, yo no sé si hasta los ciclistas también les llegarán a cobrar. Posiblemente ya. Sí, pero entonces, sí, ese es un desastre, ese proyecto fue un desastre. Yo no sé con qué intención lo hicieron, porque pues el ministro Carrasquilla pues es una persona de mucha experiencia en la materia económica, el hombre es ducho en eso. Y él no trabaja solo, él tiene un equipo de asesores. Claro. Y yo no sé por qué se les fue eso. Que nos vayan a decir, no, es que eso lo hicieron a espaldas del presidente, yo no creo. Yo no creo. No sé qué haya detrás de todo esto. No sé, el tiempo nos podrá dar la razón tal vez, de que pues ellos mismos como partido de gobierno pareciera ser de que ya no tienen a quién promocionar para las próximas elecciones, ya no tienen realmente, de ahogado, no hay, entonces ya hayan hecho por allá arriba escondidas algún acuerdo
acuerdo para variar y no hacer fijar otro turno, y entonces bueno, quizá puede ser esa la jugada, uno no sabe. Claro. A ver qué candidato de la misma procedencia, de la misma élite, como decía el finado Jorge Eliezer Gaitán, de la misma oligarquía, que venga y reemplace al de acá, que al fin y al cabo oligarca será. Sí. Entonces no hay problema, no hay por qué temer para ellos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no sé, digo yo, porque es que ese sí fue un descache, ¿sabes? Ese proyecto sí es eso pues que no lo comete, como dijéramos, ni un primíparo. Claro. Sí, alguien que no tenga idea, pero es que, como digo, Carrasquilla. Claro. Es un hombre que conoce muy duro. bien. Conoce. Claro. Sí, es que no es la primera vez que ha sido un ministro de gobierno. Él tiene ya, si no estoy mal, es la segunda o tercera ocasión. Claro. Él conoce mucho del tema del manejo del Estado. Él sabe. ¿Y cómo va a salir con ese proyecto? Grave. Debe ser alguna segunda intención que está por ahí oculta. O hay dinero en efectivo por debajo de la mesa, porque pues, y tiene que haber mucho, porque para pues claro, descacharse, como usted dice, de esa manera es difícil, ¿cierto? O sea, realmente, digamos, por acá dice, ¿desde qué salario se empezaría a pagar impuestos de renta? ¿Cierto? Este es un tema que ha dado bastante de qué hablar, porque digamos uno de los sectores que también se ve bastante afectado es el sector de la docencia, los docentes, ¿cierto? Que ellos pues obviamente están prestando un buen servicio, tienen un buen sueldo, pero con lo que les viene, se puede decir, con la nueva reforma tributaria, realmente se van a ver también bastante afectados, a pesar de que ganan muy bien. Bueno, yo quisiera tocar otros aspectos aparte de ese, obviamente. Mire, hay un primero que hay que entenderlo. Recordemos cuando el gobierno del presidente Álvaro Uribe, en estos, ¿cómo llaman? Estas reuniones, consejos comunitarios, una cosa así llamaba, se hablaba mucho de la bancarización. Y hoy en día lo estamos viendo. Sí. Mire las filas aquí en el Banco Agrario, en Supergiros. Es que la gente, mucha gente se ha bancarizado. ¿Qué quiere decir eso? Que han tenido que ir a la entidad a sacar su tarjetica de ahorros, a dar toda su información personal, sus datos, para abrir una cuenta. Entonces, mire que mucha gente ha ido siendo ya abarcada, ¿sí?, incluida en una base de datos, llamémosla así. Entonces, hoy en día tienen la información de muchas personas. Ya nosotros nos conocen de pe a pa, dónde vivimos, en la vereda tal, cuántos años tenemos, cuántos hijos, comemos, cuántos varones, cuántas hembras, en fin, todo eso lo saben ya. Ese es un punto clave que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que es para el control. Porque es que mire, usted ingresa a al Facebook, por ejemplo, incluso ni al Facebook, mira, abre allí una página de un periódico y le están a usted llegando propaganda, publicidad de cosas, hombre, que dice, bueno, ¿por qué me llega esto a mí? Y precisamente llega con el nombre. Claro, me llega a mí. Y hay cosas que hablan de Buesaco. A mí me pasa todos los días ahí. En Buesaco, donde se venden carros nuevos. En Buesaco incluso, mire, lo digo con todo el respeto, donde usted puede tener citas clandestinas. Sí, se ve. Bueno, entonces mire, por esa vía es que nos llegan y acopian y guardan toda nuestra información personal. Y ahora súmele que nosotros vamos a la EPS, allá le decimos si tenemos cuántas muelas tenemos calzadas, si tenemos caja de dientes, tenemos la prótesis, si nos ha dado un infarto, si nos duele esto, si somos diabéticos, nos conocen todo, por dentro y por fuera. Claro. Bueno, entonces ahora sí, con este proyecto de reforma tributaria, hay una primera parte, y es que van a ampliar los niveles sociales que deben declarar, no pagar impuestos inicialmente, sino declarar renta. Declarar renta. ¿Sí? Es decir, tienen un conocimiento, como ya dice, desde lo interno de uno, físico, y lo externo. Pero ahora también, bueno, que es algo más, ¿no?, muy así como muy escurridizo, digamos, van a saber cuánta plata tiene usted, Claro. cuánto le ingresa mensual.
¿Y qué tiene inversiones? Si tiene unas 2 hectáreas, si obtiene una, o tiene unas vaquitas, o qué es lo que tiene moto, no la tiene. Claro. Porque todo eso hay que declararlo. Es lo mismo que las señoras o las señoritas que se van a trabajar en servicio doméstico. Hoy en día ya les exigen que tienen que estar, afiliadas a servicio Claro. de salud, de riesgo, todo eso. y eso le exigen directamente a la persona empleadora. Entonces mire que por esa vía hacen un recaudo, una recopilación de información general de la población. Y usted sabe que eso hay sistemas, hay unos equipos de computación muy grandes. Ahí sistematizan todo eso. Claro. Entonces saben de pe a pa qué está haciendo el 98% de los colombianos. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿Qué hacen? ¿Qué les duele? Todo nos tienen ¿Cuánto ganan? requete conocidos. Esa información es poderosa, Claro. porque con esa información no solo se maneja la parte económica, sino también la parte política. Claro. Porque ahí viene otra vez el candidato a decirnos quizá un poco de mentiras. ¿Por qué? Porque de ahí sabe ver qué piensa, qué le gusta, qué come, qué sueña, qué aspira, qué no sé qué. Ahí sacan, entonces hacen como un arco iris, entonces de los colores, mire. Entonces aquí hay que hablarles de esto, hay que mentirles por aquí, por allá. Al 98%. Bien, listo. Hasta ahí, porque eso de la declaración va a ser obligatoria, Claro. independientemente de lo que gane. Eso. La otra es que, como dice allí el artículo, ya se va a establecer los niveles a partir de los cuales sí van a pagar impuestos, es otra cosa. Claro. Pero la declaración de renta es obligatoria. Porque si usted no declara hoy, va mañana, digamos de aquí a 1 año, 2 años, hay una multa. Consecuencias. Algún día usted va a tener que pagar esa multa. O usted algún día va a tener que sacar un paz y salvo. Lo que sea. Va a tener que hacer una escritura, va a tener que hacer algo. Ahí le va a aparecer, pero usted está debiendo. Usted va a negociar la moto, un carro. Eso. Pero usted está debiendo acá. Va a Tiene sacar el pase. Si quiere hacer el negocio o el trámite, póngase al día primero en los impuestos. Y eso, aparte de todos los intereses que van Claro. corriendo. Entonces, la obligación de declarar, eso va a ser casi que universal. Se exceptuarán pues los menores de edad, los Claro. muchachos, ellos no. Pero el mayor de edad ya tiene que declarar. Tenga lo que tenga. Ahora sí, otra cosa es para el pago. Entonces se habla desde el millón, en la propuesta parece que el 1.600.000. Inicialmente, ¿Sí? pues está desde los 2.400.000, que serían los que tienen que pagar ya, mejor dicho, ya tienen que estar declarando su renta y cancelando. Ya para el 2022 ya sería ya a partir del 1.600.000, que ya es donde ya los docentes y las personas que ganan Claro. pues estos salarios ya les preocupa. Claro. Sí, porque muchas personas de pronto viven en la ciudad y tienen su casita propia, pero hay las personas que están pagando arrendo, están pagando servicios, educación, bueno, en fin. Y 1.600.000, usted sabe que en una ciudad no sirve para nada. Ahora mire, ahora que menciona usted esto de la ciudad, me viene a la mente otra situación, que eso está dándose. Y sobre todo a raíz de esta pandemia, esa pobreza oculta, ¿no? Pues uno conoce varios casos de familias que puede ser bien, tienen su casita bien ubicada ahí en cierto sector, Claro. de buen material, bien presentada, todo esto. Su trabajo queda cerca. Pero muchas veces el ingreso. Entonces es gente que le queda difícil salir a un semáforo a pedir limosna. Claro. Entonces ellos tienen que pasar las de San Quintín encerrados en su casa bonita. Así ¿no? es. Que la obtuvieron de un negocio, de una cuestión, de su trabajo. Una herencia familiar, que Sí, sé yo. pero entonces mire, con el desempleo que hay y encima lo poco que gana le van a poner impuestos, entonces no es justo. Como dicen, los muchachos no aguanta, pues. Sí, sí, por la eso verdad. toca parar para Yo protestar al menos. Yo miraba una historia y es bastante lamentable. No me parece pues a mí divertido que pase ese tipo de cosas. Esto pasó en el municipio de Pitalito, en el Huila, donde digamos la señora, como usted dice, vivía en su casa bonita, ¿sí? Tenía o tuvo su familia, porque lamentablemente pues habían fallecido y ella quedó sola. No tenía trabajo la señora, se atrasó totalmente, digamos, en los impuestos de renta y todo lo que tiene que pagar al gobierno nacional, y resulta de que ya llegó tanto el tope tan alto de la deuda que el mismo gobierno de ese municipio decidieron quitarle su
casa porque ya pues le pertenecía prácticamente al municipio. Claro. La señora entre lágrimas, suplicando que por favor, eran sus últimos años de vida prácticamente y estaba sin comer. Que la señora decía que ella vivía gracias a lo que le daban los vecinos de al lado, que conocían la situación de ella, cómo estaba, pero realmente la alcaldía ni siquiera se puso en los zapatos de la señora, sino que nosotros nos pertenece la casa y usted verá para dónde se va. Claro, sí, dolorosa. Sí. Es una, claro, una cosa muy cruel. Imagínese lo que está pasando y eso porque quedó grabado tal vez en una cámara que un vecino de ahí le pareció triste lo que estaba pasando y con su celular empezó a grabar, sí, eso digamos lo que quedó grabado, y hay muchos casos que de pronto no han sido grabados y tal vez hasta peores. Sí, claro. Sí, y entonces nos preguntamos qué está pasando con el gobierno, o sea, qué está pasando realmente, digamos, la vida de un ciudadano colombiano que no tiene la capacidad de ganarse un buen sueldo, resulta que es el más golpeado o el más vulnerado en sus derechos. A ese respecto se puede comentar muchas cosas, ¿no? Pero yo quisiera tocar estas al menos. Hace cosa de unos días, unos meses, pues aquí se supo la noticia y de una tragedia de un par de muchachos huesaqueños que tuvieron un accidente, no sé, por Policarpa decían que, o por Leiva, yo no sé dónde exactamente ocurrieron las cosas, que se toparon, se tropezaron, no sé qué, con unos explosivos. Yo no miré, no me acerqué, pues no conocía a las familias, ni mucho menos, pero es algo que también me impactó mucho de estos muchachos que andaban por allá, no sé haciendo qué, ¿no? Pero en unas zonas en donde, bueno, sabemos que, no estoy inculpándolos, ni mucho menos, pero son áreas en donde sabemos cuáles son las economías que allá funcionan. Entonces mire cómo esas alternativas de vida tan riesgosas, tan peligrosas, terminen siendo lo único que puede hacer la gente para subsistir. Claro. Eso es un absurdo, es una locura. Ahora mire, el día sábado, si no estoy mal, yo escuchaba un programa en una emisora de las de Pasto, y allá entrevistaron al señor que es el gerente, si no estoy mal, o director de la Asociación de Distribuidores de Combustibles aquí en Nariño. No recuerdo el apellido del señor, pero sí me fue claro el mensaje. Dijo, mire, una gran cantidad de las estaciones de servicio, o sea, de venta de gasolina, las bombas, como decimos, están ubicadas por allá, están cerca en los territorios de la costa, en donde se sabe que no hay mucho carro, mucho vehículo. Claro. Pero sí se sabe, y el gobierno lo sabe, es que eso es lo más grave, que esa gasolina que aparentemente está allí para la venta en la estación, en el surtidor, son aprovisionamientos, el insumo de la gasolina para los laboratorios de la hoja de coca. Y el gobierno lo sabe. Porque se estaba hablando de los cupos de gasolina, cómo es que cada fin de mes en Nariño se pone tan complicado esto acá, que hay que hacer colas, o si no se hace colas, entonces gasolina a precio nacional, dicen, ¿no? Ayer y anteayer miramos esa situación aquí en Huesa. Entonces, mire, el Estado ¿cómo patrocina eso? El Estado les entrega a las mafias del narcotráfico, les entrega la gasolina. ¿Sí? Y por otro lado, pero está diciendo vamos a ir a fumigar, entonces dice, bueno, a ver, ¿cómo es eso? ¿Con cuál mano es que usted trabaja? ¿Con la del un lado o la del otro? Pues. Claro. Entonces, mire, esas son políticas erráticas que tiene el gobierno, no del actual, eso viene de atrás, hace ya muchos años viene con eso. Desde la época de Pablo Escobar, atrás. Sí, es más, mire, yo recuerdo cuando Julio César Turbay Ayala, él fue presidente del 78 al 82, 1978 al 82. Cuando él fue presidente, autorizó que el Banco de la República, Banco de la República, instalara lo que se le llamó la ventanilla siniestra.
que cómo funcionaba o para qué funcionaba eso. Que la gente que tuviera dólares llegara al Banco de la República, a esa ventanilla, a cambiar dólares. Y no le preguntaban de dónde trae esos kilos de dólares. Claro. Fíjese, el mismo Estado patrocinó el narcotráfico en Colombia. Eso hay que decirlo así, claro, con todas sus letras. Esa es la realidad, la historia está ahí, están en la prensa, donde quiera, ahí está. Los discursos del finado expresidente, ahí está. La ventanilla siniestra del Banco de la República. Imagínense, el Estado se desentendía de dónde llegaba esa cantidad de dólares. Claro, y el Banco de la República es el encargado del manejo de las divisas, claro, de las reservas del dólar. Que eso sirve para la cuestión de balanza de pagos, etcétera, para la deuda. Sí. Pero entonces, desde allá, imagínense, estamos hablando de años 78, 22, 43 años. Y si no, vamos ya para los 50 años en donde el Estado ha patrocinado, sea por acción o por omisión, el narcotráfico. Y ahí tenemos ahora, mire, esas mortandades en todas partes. Eso es un absurdo. Y ahora mire que las mafias, los capos, los fuertes del narcotráfico no son ni siquiera colombianos, porque antes era nuestro paisano, digámoslo así, Pablo Escobar, claro, pero ahora son disque mexicanos. Y ahí fíjese, ¿qué hacemos respecto de eso? Nada. Y hay muchas cosas para hacer, desde luego, pero eso podría ser tema para otra entrevista, pero viene esa secuela. Y entonces mire, ahorita ese problema cómo se nos creció. Muy grave, es dolorosísimo. Dolorosísimo. Aquí en Buesaco, aquí, lo digo así públicamente. Mire, Marcos, aquí en el colegio, en el Rafael Uribe, niños de 11, perdón, quiero decir de 6º grado, ya consumiendo alucinógenos. ¿Qué va a pasar con nuestro futuro, hombre? Si la niñez está a esas edades ya metidos en el consumo, claro, de narcóticos. Hombre, ¿qué futuro nos espera? Por Dios. No, y las leyes que hoy en día, perdóneme que le interrumpa en ese sentido, las leyes hoy en día prácticamente como que no sé si dejan sin qué hacer un padre de familia, porque un padre de familia no lo puede regañar, no lo puede fuetear, como se decía. Ahora no puede ni siquiera decirle una palabra dura porque él ya está que me voy a denunciar. Sí. Y queda el padre sin saber qué hacer. Sí. Lo mismo le pasa a la policía. Ellos tal vez tratan de hacer su trabajo, pero tienen tantas leyes que si actúan de esta manera están también cometiendo un delito, se puede decir, claro, y ya terminan siendo enfrentados ante un juez y bueno, ya esa vaina se va largo. Sí. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Que ahí está, esa es la crisis, y no solo en Colombia, ¿no? La crisis social y la crisis del gobierno, de los gobiernos, ¿no? Claro. Eso es que mire, hay un problema muy grave, y se lo ha dicho ya públicamente, hombre. Es que este sistema así de la libertad, como se habla acá, pero que ha caído en el libertinaje, ¿no? Como dicen que la persona es libre de hacer lo que quiera. Entonces, bueno, haga lo que quiera, pues entonces está bien, hay que defenderlo. Claro. Y puede cometer la arbitrariedad, la salvajada más grande, que no, como está en su derecho. Mire, a esos extremos hemos llegado. Es que ese es el lío. Y ahí, y en la parte jurídica, en la parte judicial se ve eso, ¿no? Claro. Tan es así que acá el mismo sistema judicial favorece más al delincuente. Sí. Al delincuente hay que darle todas las garantías. Al delincuente que el derecho de defensa, que no sé, que todo. Sí. ¿Y las víctimas? ¿Sí? Sí. No, las víctimas sí ya verá cómo hacen. Sí, ahí. Pero al delincuente se lo prefiere. Entonces es un sistema que está mal concebido. Sí. Esto va a necesitar, no sé, una operación a corazón abierto, como dicen los médicos. Sí, una intervención seria, claro, a fondo. Okay. Poner las cosas en su puesto como debe ser, ¿no? De una manera racional, cristiana, de una manera lógica, pues. Sí. Hoy en día, digamos, uno de los temas también que pues preocupa, se puede decir bastante también. A ver,
pues bueno, vamos a ver por acá, listo. Uno de los temas que preocupa bastante, digamos, y lo que está pasando es con el tema de nuestros indígenas, ¿cierto? Ya nos damos cuenta, digamos, del ataque, puede decir, como a los líderes o a los dirigentes de estas comunidades. Rechazaban totalmente, digamos, la muerte de una de las gobernadoras del resguardo indígena, Aguá, ¿cierto? Que fue asesinada y esto, pues este asesinato, los mismos indígenas lo dijeron públicamente, que esto se lo achacaban directamente al gobierno nacional, que es los que, digamos, están atacando de manera arbitraria también a estas comunidades. Para ese caso yo tengo esta visión. Mire que estas comunidades indígenas, las del norte del Cauca, en mi opinión, lo digo así, sin exagerar y sin adulación, son unas comunidades dignas de respeto. Incluso en muchos aspectos son ejemplares. Porque ya en este caso, de lo que ocurrió en días pasados, tiene que ver con que al interior de esos resguardos han adoptado la medida, lo que ellos llaman la minga interna. ¿Qué quiere decir o hacia dónde lo orientaron esto? Que ellos mismos van a erradicar los cultivos de coca. En vista de que el Estado no llega, o que si llega a combatir los cultivos es con glifosato, con veneno, entonces dicen no, nosotros mismos vamos a destruir esos plantíos. ¿Ya? Allí viene el problema, porque esos plantíos no aparecieron ahí por obra y gracia. Claro. Esos cultivos alguien los plantó, alguien pagó para eso. Ajá. Y entonces ahí es donde aparecieron los dueños de esos cultivos y bueno, y ahora sí, esos señores, o sea, es que son grupos armados. Los que se han enfrentado a los indígenas que estaban en esa tarea de pelar las matas de coca. Claro. Esa fue la situación. Entonces a esta gobernadora, que fue una de las que abanderó ese trabajo, la mataron, pues. Sí. La mataron. Y entonces mire qué grave que es todo esto, porque es que el hecho de que haya cambiado la procedencia de los grandes capos de la mafia, de ser nacionales a ser mexicanos o extranjeros, en el caso de los mexicanos nos trae el otro inconveniente gravísimo. Y es que Estados Unidos y México tienen una frontera, frontera común. Y como en Estados Unidos la venta de armas es tan libre, y armas, y no cualquier pistolita por ahí, no, son rifles, hechiza, ametralladoras, o sea, armas de repetición, de miras telescópicas, con silenciadores, una belleza de arma, de aparato. Eso pasa de Estados Unidos a México. ¿A manos de quién? A estas mafias. Esas mafias han venido ingresando esos armamentos aquí a Colombia. Entonces, mire, ¿quiénes estamos pagando los platos rotos? Pues los colombianos. Claro. Pero como le digo, en un proceso de 50 años siquiera, cuando el mismo Estado toleró. Claro. Y ha facilitado esas cosas. Y entonces, ahora sí que, ¿quiénes ponemos los muertos? ¿Quiénes ponemos el problema? Pero mientras tanto, ¿cómo es ese negocio tan bueno? Porque el negocio narcotráfico es de los más rentables del mundo. Claro. Con este otro agravante, quiero anotarlo, mire, ¿cómo hace la mafia? Con todos sus ingresos, que no son cualquier $3, esos son por arrobas de billete verde, arrobas, eso es en peso. Pues tienen los paraísos fiscales. En Panamá es el más próximo. Aquí hay bancos en Panamá en donde reciben esos dólares, abren esas cuentas cifradas, confidenciales, que solo la persona dueña de la plata y el dueña de su cuenta saben de las claves, las contraseñas, nadie más sabe. Con este otro aspecto, y es que son dineros que el banco declara que jamás va a dar información para que declaren impuestos.
Entonces, son dineros que están allá, exentos, evaden impuestos, pero siguen acumulando y generando mucha riqueza. ¿Ve? Entonces mire usted cómo el círculo va dando esas vueltas. Y entonces cuando se hable algún día de la guerra es así contra el narcotráfico, bueno, ¿por qué no empiezan con los paraísos fiscales? A ver cómo van a poner al orden toda esa serie de bancos, que no solamente es Panamá, hay muchos sitios. Sí. Aquí en el Caribe está Islas Bahamas, ¿sí? Está las Islas Caimán, está ¿cómo es el otro territorio en donde manejan ese tipo de sistema financiero? Pero en Europa mismo, en Suiza, que se dicen no, que neutral por excelencia, y que buena vida que tienen los suizos, claro, si allá tienen un acumulado de dineros mal habidos, pues tienen rendimientos para repartirlos entre su población, pero al fin y al cabo son dineros, muchos son de narcotráfico, de mafias que trafican armas, de la mafia que trafica obras de artes, de una gran, poderosísima, la que trafica con piedras preciosas, caso de los diamantes, están allá, ¿sí? Los que trafican la trata de seres humanos, órganos, órganos, todo eso, allá está la plata escondida, intocables, nadie puede averiguar, ninguna fiscalía, por poderosa que sea, puede pedir informes, y menos un ministro de Hacienda a ver cuánta plata tiene fulano de tal para que la declare, no, menos, ni en sueños. Entonces mire, ese sistema de los paraísos fiscales es un punto clave en el tema del negocio del narcotráfico, y el día en que se quiera impulsar la guerra real para erradicar ese flagelo de la humanidad, tiene que tocarse los paraísos fiscales, porque si no estamos, ¿qué? Estamos jodidos. Es un juego, una burla. Bueno, pues ahí está, entonces para todos nuestros oyentes, de verdad, pues nos gustaría, digamos, que nos den los puntos más claves, ¿cierto? Para poder, digamos, de que la gente tome una mejor decisión, ¿cierto? De si es o no es de verdad importante asistir el día de mañana al paro. Claro que sí, por supuesto, porque es un derecho a protestar. Pues. Yo creo que todas las personas somos conscientes de todas las afectaciones, todas las privaciones, las dificultades económicas que tenemos. El servicio de salud tan lamentable. ¿Por qué? Por falta de recursos. Contaban que acá hay un equipo, yo no sé cuál de tantos es que llaman, ventiladores, termostato, alguna cosa de esos equipamientos que yo no conozco. Que lleva como 3 meses fuera de servicio, aquí en la S de Lourdes. No sé cuánto cueste eso. La situación financiera de la S, crítica, lamentable. Entonces, mire, esos son problemas que nos afectan. Y encima nos quieren poner más impuestos. Mira, el impuesto que estaba mirando por acá, de pronto, digamos, los campesinos digan, es que a nosotros no nos afecta, eso solamente, porque muchos tienen esa visión de que dicen, no, eso solamente le afecta a la clase alta, a los estrato 3, 4, 5 y 6, por allá. Y mire lo que dice aquí, que se propone la creación de impuesto nacional de vehículos, el impuesto nacional de consumo de plaguicidas. Asimismo, se da vía libre al establecimiento de gravamen nacional sobre productos plásticos de un solo uso y utilizados para envasar, embalar y empacar bienes. Ahí estamos todos. Ahí quedamos. ¿Sí? Por ejemplo, los señores que tienen esos cultivos de fresas. No ve a la orilla de la carretera, ellos venden las fresas en sus vasitos plásticos. Ahí está el impuesto. Ahí está el impuesto. Además de todos los plaguicidas y todo lo que le aplican a los cultivos. Entonces los va a afectar. ¿Por qué? Porque sus fresas van a costar más. Entonces se les va a vender menos. Como se les vende menos, pues van a tener pérdidas en la inversión. ¿Cómo no van a tener que ver con el paro? Tienen que estar en el paro. Todo el mundo, por donde se mire, cualquier producto, en cualquier actividad, ahí están los impuestos. Una de las centrales que más, digamos, ha promovido realmente que salgamos a la calle de manera pacífica, obviamente, a reclamar sobre nuestros derechos, es la Central Unitaria de Trabajadores, que es la que, digamos, más le ha visto como estamos en este momento dialogando sobre este tema, es que, digamos, los trabajadores que, pues, obviamente van a tener su salario normal, van a tener que pagar, como usted dice, un impuesto sobre otro, y eso es lo que ellos, pues, están reclamando, aparte de otras asociaciones y otras entidades
entidades que también pues se han unido y han decidido pues digamos dar su grito de auxilio, se puede decir, al gobierno nacional y evitar de que esto se firme. Sí, pues sí, es que en la reforma realmente, como no es la primera vez, pero en ese proyecto siempre se incluyen una cantidad de cosas que no tienen que ver para nada con los impuestos como tal. Son los famosos los micos que dicen. Como son proyectos de ley muy extensos, de muchos artículos. Claro. ¿Sí? Entonces, allí, en cualquier esquina, en cualquier partecita, le incluyen un determinado artículo y eso cuando va a ver, bueno, es que ya lo aprobaron, mire, ya es ley. Claro. Bueno, y ahí van apareciendo entonces una serie de medidas tapadas, pero que nos afectan. Ahora entonces, que las centrales obreras y la CUT a la cabeza, pues ellos son conscientes de todo el lío que tienen, porque es que el caso de la inestabilidad laboral, esta reforma tributaria, en caso de aprobarse, va a generar muchos despidos. Claro. O sea, como se dice también, las masacres laborales, ¿no? Van a haber despidos, mucha gente va a quedar en la calle. Y entonces, frente a eso, es apenas lógico que los sindicatos sientan, porque esa es una de las filosofías del sindicalismo, es la solidaridad humana. Claro. Claro, pues al hermano de clase, al compañero de trabajo, al mismo que la lucha conmigo todos los días, hombre, respaldarnos, ¿no? Claro. Entonces, ahí viene la cuestión. Estas centrales obreras piensan en eso y piensan en el costo de vida, porque es que es ridículo. No terminan de aprobar el incremento salarial y mire lo que se nos viene. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos, pues? Claro. Nos van a tener en este juego que va a tocar hacer 2 reajustes salariales en el año, pues tocará. Claro, uno al comenzar y otro a mitad de año, porque si no, porque como ya le subieron al salario, subieron los precios. Ahí con los precios ya reajustados, ahora vienen una nueva carga de impuestos y entonces el salario, ¿en qué queda? Y como el trabajador allá en la empresa, en la fábrica, en el centro comercial, ¿ellos qué? La única forma donde tienen, porque no todas partes tienen sindicatos, claro, para poder reclamar sus derechos. Entonces saben, es que una cosa es estar en los zapatos de la gente, claro, en las grandes ciudades, en donde sabe que eso peso por peso está medido, porque tiene que ver el transporte para ir. Allá donde le toque trabajar tiene que ir a almorzar. Y de allá tiene que otra vez tener el transporte de regreso a la casa. Pero si resulta que tiene 1 o 2 hijos estudiando, el transporte de esos muchachitos, el almuerzo de ellos, vaya sumando. Y si y añadámosle qué tal que esté pagando arriendo encima. Imagínese. Entonces. Y aparte de eso, claro, que los niños estén estudiando, requieren de internet. Imagínese, pagar energía, internet, TV cable en ocasiones, factura del celular, imagínese, o sea, no alcanza, definitivamente. Por todas esas razones, pues las centrales obreras dicen, no, salgamos a protestar. Pues. Claro. Hay una preocupación, digamos, también con este tema de la protesta y es, digamos, las personas que de pronto se incluyen en las protestas simplemente como para armar el desorden. Sí, eso es verdad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que así como puede ser que haya personas que, pues, de cierta forma son indisciplinadas, llamémoslas, ¿no? Les gusta eso, pero también hay más de un caso en donde agentes de las mismas instituciones de inteligencia provocan. Lo vimos hace un tiempo allá en la sede del ICETEX, en Bogotá. Había un señor que se agarró a echarle piedra a esos ventanales. ¿Sí? Y lo lograron capturar y resulta que cuando ya lo vieron él era un agente de inteligencia.
Muchos casos se han visto. Muchos casos de esos también los hay. Y esa es la preocupación, digamos, que me expresaba algunos comerciantes del municipio, porque pues al presentarse, digamos, un hecho de esto, la preocupación de los comerciantes no es, digamos, que no quieran, ellos también están de acuerdo, digamos, con que se haga este tipo de manifestación y que el gobierno entienda que de verdad esto va a ser, nos va a afectar bastante, pero también les preocupa, digamos, que al presentarse este tipo de manifestaciones hayan personas que vayan a hacer daños, que vayan a hacer saqueos, como ha ocurrido pues en otras ocasiones. Sí, de hecho es así, eso ocurre, pero yo, en primer lugar, en el caso de Buesaco, pues eso no creo que se llegue a dar, no. No creo que haya personas en esa actitud o con esas intenciones. Pero yo sí quisiera puntualizar algunas otras cosas para dentro del conjunto de razones para asistir mañana o acompañar al paro. Y son aspectos que nos atañen aquí a los buesaqueños, ¿no? Ya he hecho referencia al problema tan difícil de la salud. Sí, a través de la IPS, de la Virgen de Lourdes. Eso hay que reclamar, y eso depende no del gobierno municipal, eso depende del Ministerio de Salud. No sé, que no le hacen los traslados, las transferencias oportunas, ¿no? Por tratamientos que de allí se dispensan a muchas personas que lo necesitan. Bueno, está la salud, pero acá tenemos otros problemas graves. Por ejemplo, el tema del acueducto. Aquí en Buesaco hace falta. Es una obra que, no sé, le están dando muchas largas los alcaldes, pero es la ampliación y reubicación también de la planta de tratamiento. Hay que aumentar el caudal y mejorar la calidad también. Y de paso, también darle un tratamiento técnico, es decir, de vincular a personas capacitadas. Que conozcan. O capacitar a los que ya están, pero va a hacer falta personal, y ahí hay una opción de empleo. Sí, para que haya un buen servicio, ¿no? Porque mire que hasta antes de la pandemia esto se nos llenaba de visitantes, de los turistas. Maravilloso, perfecto, eso nos favorece, lo necesitamos con urgencia, ¿no? Pero un servicio deficitario es el del suministro de agua potable. Entonces ese es un problema que nosotros perfectamente mañana lo tenemos que plantear, porque nos atañe a nosotros. Porque el agua no solamente es para la cuestión de alimentación y del aseo, es que también es de salud pública. ¿No? Y aparejado con lo del acueducto está el alcantarillado. Aquí tenemos ya varios centros de recreación que tienen que hacer una revisión, un montaje adecuado, pero entonces tiene que haber inversiones de parte de la administración. Entonces se van a necesitar recursos nacionales para que no se destruya el medio ambiente, para que no haya contaminación, etcétera, y para que estos negocios que en buena hora los montaron, pues hacia el futuro funcionen mejor. ¿No es cierto? Claro, porque necesitamos que haya servicios de calidad y así venga más gente, y entre más gente nos visite va a haber más posibilidades de empleo y de ingreso para muchas familias. El turismo es una industria maravillosa, pero hace falta sí entonces que se considere desde su estructura básica, como en el caso de los servicios. Ahora, aparejo a lo del agua, está el tema de la energía eléctrica. Buesaco hace tiempo que necesita contar que aquí se instale una subestación. Porque es que Buesaco el consumo de energía es alto. Y aquí vemos que cada nada hay apagones. Y nadie dice por qué ni qué pasó. Y bueno, y toca esperar, porque no aumentamos aquí la capacidad de acopio de energía, que es una subestación, para que ahí no tengamos esas interrupciones, y que a su vez, todos sabemos que la energía eléctrica cómo sirve para la industria, para talleres de metalmecánica, de la panadería, de los alimentos, etcétera. ¿Sí? Para la recreación, la energía es clave, es vital, las comunicaciones. Todo. Que la energía hoy en día es todo. Ese
es otro punto, ¿sí? En lo que respecta a Buesaco. Y no decir, pues es que estamos revolviendo reforma tributaria con esto, no señor. Es que mire, nosotros como buesaqueños tenemos que también expresar, y mire que la reunión de mañana cuenta con un ingrediente que lo vamos a, ya tenemos aquí el permiso, mire, aquí lo tengo a la mano, si usted quiere le Nos podría gustaría darle una leidita para que la gente lo conozca también. Entonces, claro, entonces les vamos a dejar aquí una copia, aquí está autorizado. Mire, les estaba diciendo, vamos a ubicar aquí en el parque principal una carpa pues que es obvio por lo del clima y demás, pero se van a instalar una amplificación, se va a abrir un micrófono para que quien quiera hacer un planteamiento, una exposición, una idea, un aporte, lo pueda hacer libremente. Y ahí es donde entonces van a llegar y se van a presentar todos estos aspectos que nos atañen como buesaqueños. ¿Sí? Que desde Buesaco entonces el día de mañana salga un documento dirigido a las autoridades nacionales también. Si le mire, Buesaco también protesta y reclama y exige estas y estas inversiones. Claro, es que además estamos con 400 años de fundación. Pues bueno, reclamemos, pues, que cumplir 400 años. No se cumple todo. Y mire ese puente de Juanambú, oxidado, porque qué pena, es una pena decirlo, pero eso así lo han cogido de orinal y ahí está oxidándose. Claro. Y es que es una obra de ingeniería valiosísima, atractivo turístico y demás, y funcional para el tránsito. Claro. Hay que protegerlo, pero no le hacen mantenimiento. Entonces aprovechar siquiera estos 400 años para que el Invías invierta en el mantenimiento, otra manito de pintura y de refacción de esa. Claro. Y así, vea, esta calle central, es una vergüenza este paso nacional. Sí. Esto es del Invías. ¿Por qué no hay una repavimentación? Se puede reclamar todas esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, mire que si vamos sumando, sí tenemos los buesaqueños una oportunidad para ponernos de acuerdo en qué reivindicaciones, en qué derechos podemos reclamarlos. Claro. Entonces, mañana nos podemos reunir para hablar de estas cosas. Entonces, por eso la fecha de mañana es oportuna, es necesario aprovecharla, no solo para hablar de reforma tributaria y demás, sino las otras ya particulares nuestras. Claro, claro. ¿Tenemos conocimiento de quiénes estarán participando el día de mañana en este paro? Sí, está allí... Bueno, ¿puedo darle lectura a este aviso que hay por acá? Dice... Por acá, Buesaco, 27 de abril del 2021, señores Mariano Narváez Delgado, Carlos Benavides López, Juan Coral Erazo, Jenny Patricia Orrego Revelo, Barrio Socorro, Buesaco, Nariño. Por acá dice referencia solicitud. En atención a la comunidad comunicación contenida en su oficio de la referencia, comedidamente me permito manifestarle que si bien el artículo 37 de la Constitución Política garantiza que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, dadas las circunstancias de calamidad generada por la pandemia COVID-19, el Gobierno Nacional ha emitido disposiciones con fuerza de ley que restringen la movilidad personal, dispone el aislamiento preventivo y el uso de elementos de protección y bioseguridad para prevenir el contagio de la enfermedad, tanto como lo ha dispuesto el Gobierno local. Por tal razón, en el ejercicio de su derecho constitucional a la manifestación pública y pacífica, deberán observar las condiciones de distanciamiento individual preventivo, así como el uso obligatorio de tapabocas y elementos de bioseguridad durante las actividades de protesta pacífica. En consecuencia, los responsables de la organización de la manifestación también lo será de cumplir las disposiciones de prevención del contagio, respecto a las cuales las autoridades de policía ejercerán el correspondiente control legal. Información de Deymar Javier Narváez Arteaga, secretario de Gobierno de la Administración Municipal. Sí, ese es el permiso. Entonces, quiero empezar por la parte final de la respuesta del permiso. Y es que estamos dialogando con la organización acá de la Defensa Civil para que nos colaboren en el tema de la observancia de las medidas de bioseguridad, distanciamiento, tapabocas y demás. Entonces vamos a contar con la presencia de ellos también, aparte de lo que se anuncia allí, obviamente, de la Policía Nacional. Le iba a decir respecto de su pregunta,
estos nombres que aparecen arriba, que usted los leyó, se debe a que fuimos quienes suscribimos la solicitud del permiso. Pero ya a nivel de organizaciones hay que hacer mención del caso del campesinado representado acá en Buesaco por Aspetracán, el sindicato de pequeños propietarios y trabajadores sin tierra de Nariño, que tiene su subdirectiva aquí en el municipio. Infortunadamente, lo digo, el caso de la NUC, que tiene aquí muchos años de funcionamiento, pero como se dice en el lenguaje coloquial, brillan por su ausencia. La NUC no ha hecho presencia. Ojalá hasta mañana lleguen. Está bien, maravilloso que lleguen con su pancarta y ahí estarán los micrófonos y perfectamente, porque son parte también del agro buesaqueño. Pero también echamos de menos a otro sector que quizás es el más fuerte económicamente, que es el de los cafeteros. Los cafeteros no han hecho presencia y aprovecho esta ocasión para invitarles, porque es que el café es una de las fuertes que sostiene la economía local, la economía municipal, y van a ser afectados. Si se aprueba esa reforma así tal como está, mire, los abonos y todo eso, los fungicidas, los plásticos, todo. Entonces los cafeteros debieran estar acá, y que tienen cooperativas y tienen el comité municipal y tienen cédulas cafeteras y yo no sé qué cosas más. ¿Qué pasa? Pero a ellos les echamos de menos. Pues imagínense detrás, ¿no? No sé qué pasa. Los directivos de los cafeteros, no sé, se han desentendido, ¿no? Parece que con ellos no fuera la cuestión, pero a mí me parece que eso es de corregir y de asumir acá la vocería. A nadie se está descartando. Todos somos necesarios, todos, ¿no? Tenemos que aportar en esto, porque ya hemos tratado de dejarlo en claro, y es que medidas como la reforma tributaria que está en proceso nos afecta, ¿no? Y entonces gremios como el café sí tendrían que estar acá. Pero también, por ejemplo, otro sector que aquí es fuerte, que es el transporte. Cotranscol no se aparece. Tampoco. No sé. Y es cooperativa. Es que eso es lo que a mí me llama la atención. Una organización cooperativa, su filosofía central es la solidaridad. Pero acá no. ¿Cuál solidaridad? No hay solidaridad. Y la solidaridad no solamente se circunscribe para los dueños de los vehículos, ¿no? Porque es que esa es una empresa de servicio público. Por esa naturaleza, esa solidaridad debe transmitirse, compartirse con la comunidad, ¿verdad? Por eso lo que decíamos hace un rato, el tema de los precios del transporte, fíjese. ¿Cuál solidaridad? Si nos están aquí cobrando lo que quieren. Entonces, que si da por eso que no quieren venir. Yo lo digo así, pero lo digo claramente. Los invitamos para que ellos replanteen ese tema, y ojalá mañana, ¿qué tal? En buena hora va a estar el micrófono y que nos dieran la noticia de que van a revisar el valor del pasaje. Buenísimo. Bienvenidos. Eso es ser cooperativa, eso es tener solidaridad, sensibilidad. Es que aquí, mire, es que el problema de Buesaco es complejo, lo del transporte. Ahora todos los obligan ya desmontaron esto de acá, este terminal que había por acá en este sector del Puente Puello, o la corporación que le decimos. Ahora todos van arriba al Potrerillo, allá al terminal. Entonces, mire, las personas que hacen sus gestiones en el centro, en otros sitios, tienen que pagar transporte. Entonces, al pasaje, que son 10 y 10, 20, tienen que aumentarle los taxis. Otros 10. Y si lo coge el mediodía, aumentenle el almuerzo. Y si son 2 personas, son como 100.000 pesos que tienen que meterse las personas al bolsillo para hacer una vuelta. Personas que tienen que llevar a un familiar al médico, a una cita médica. Es costoso. Entonces, imagínense, gente con enfermo en casa, con este desempleo, con esta carestía de cosas, y encima el transporte acá se lo vamos a trepar. ¿Más el IVA? No, entonces no es justo, no es justo. Por eso lo que estamos diciendo es justo. Yo no creo que esto ofenda a nadie, porque decir la verdad no tiene por qué ofender a nadie, ¿no? La gente que la verdad, si la verdad me hace ver de que yo cometí un error, que yo me equivoqué, hombre, pues lo reconozco y lo rectifico, ¿no es cierto? Eso es de un ser humano correcto. No escudarme y salir con
o esconderme, o quizás salir con alguna bravuconada. Claro. Pues los seres humanos fallamos, pero hay que saber corregir, ¿no? Claro que Entonces, sí. bueno, los participantes serían esos. Está también, hemos hablado con algunos amigos del sector de los mototaxistas que también van a acompañarnos y los esperamos, porque ellos también los perjudican, ¿no? La alza de gasolina y demás. Entonces, va a haber un grupo musical que también se va a presentar acá en el parque para amenizar, pues obviamente, para que el programa, como Claro. esperamos que dure pues hasta varias horas, entonces que sea ameno, ¿no? Que atraiga a la gente, todas las personas pueden salir a escuchar, a enterarse lo que se dice, lo que se propone, y a escuchar música, en fin, perfecto. Es decir, mañana puede ser un día de fiesta, Claro. no tiene nada que ver con que eso de que va a haber violencia y actos de vandalismo, no, de ninguna manera. Hay una preocupación que me mencionaban, se dice por ahí que se va a contar con el resguardo Venga de Aponte. ¿O es falso? Sí hubo quien trató de hablar con ellos, pero resulta que allá en Aponte les ha ocurrido una serie de situaciones complejas, complicadas. Una de ellas es ese fenómeno de la remoción del terreno, ¿cierto? Sí. Porque la cabecera allí del resguardo se destruyó prácticamente. Eso fraccionó muchas cosas, los dispersó. No sé cómo está esa reconstrucción, yo no tengo información, pero sé que ha sido difícil eso. Y más difícil todavía es que algunos recursos que sí les destinaron por la mesa de diálogo y de la mesa agraria que se estableció por parte de la gobernación, les llegaron algunos recursos a determinados personajes, pero como que de manera muy reprochable, censurable, como que se los hicieron extraviar, ¿no? Y entonces allá están muy resentidos, creo, por ese manejo que les han dado a esos recursos. Entonces ellos ya no quieren ver ni oír, porque dice, bueno, nosotros vamos a protestar, el gobierno nos hace caso, nos envían los recursos y acá se desaparecen. Claro. Entonces dicen, mejor no vamos. ¿Ya? Sí, es una cosa así. Es lamentable, triste, ¿no? Claro. Aunque bueno, pues no necesariamente tendría que venir acá los indígenas, los cinganos. Perfectamente ellos tienen allá pues un municipio que es el Tablón de Gómez, ¿no? Claro. Porque es que esa es la idea, de que no necesariamente todos nos amontonemos, nos agolpemos en unos 2 o 3 partes. Es que en cada pueblo pueden hacerse este tipo de actividades, porque cada pueblo tiene sus propias necesidades. Es que es decir, entonces lo de mañana también se convierte en una ocasión para el diálogo social, Claro. ¿no? Para que haya intercambio y ponernos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Qué bueno fuera, hombre, yo me estoy adelantando, no estoy diciendo nada, pero que el día de mañana pudiera salir una propuesta. Bueno, de aquí a un año, de aquí a año y medio, yo no sé cuándo toque, hombre, ¿por qué no nos reunimos así en una asamblea y escogemos una lista al Consejo de candidatos que representen a las mayorías con los compromisos sociales y ya? Claro. ¿Y por qué no? Pensemos en una alcaldía, pero en una asamblea, ¿sí? Ya sin arreglos así, no por allá en algunos cuartos encerrados, no. Ser el aire libre. Además que la campaña saldría muy económica, muy barata. Claro. Sí, porque todo el mundo se compromete, ya no tienen por qué darle el tamal y el refrigerio. El billete de 50. Nada, vaya y vota a conciencia. Claro. Y vote por ese candidato que en la Asamblea General acordamos que fueran. Claro. Mire usted, así debería ser la política, sin necesidad de que haya circulación de dinero. Claro. ¿Sí? Sin deberle favores a Claro, nadie. que no se note eso de que quién tiene más plata y quién tiene menos. No, si todos somos ciudadanos igualiticos. Nacimos y vamos a morir todos iguales, y entonces, ¿por qué tienen que haber diferencias en ese tema? ¿No? Claro. Esa es la democracia, que haya igualdad, pues. De lo contrario,
Entonces el que más tiene, ese es el que más manda. No puede ser. Claro que sí. Oyentes, pues es nuestro amigo Juan Coral Erazo, de verdad compartiendo pues sus conocimientos, de verdad, en todo este tema que nosotros pues lamentablemente pues no conocemos muy bien, pero que él pues sí lo maneja excelentemente y bueno, pues nos hace pues este llamado, se puede decir, a ser conscientes también de lo que está pasando, especialmente con el tema de la reforma tributaria. Pues el día de mañana, reiterémosle la hora, doctor, a los oyentes, a qué horas y en qué lugar será la concentración. Sí, la concentración principal se va a dar en el parque central. Ahí va a estar a partir de las 9, desde buena hora. Van a estar la carpa que ya se consiguió, van a estar eso funcionando, va a haber una amplificación. Sin embargo, también se ha hecho una invitación, sobre todo a los socios del sindicato Aspetracán, que para facilitar las cosas y la organización nos vamos a reunir en las cercanías del estadio municipal allá en el norte, y de allá nos vendríamos caminando hasta acá al parque, y acá va a ser pero sí, lo principal va a ser aquí en el Parque Central. Claro que sí, todo va a ser pacífico. Por supuesto, claro, no, por eso dije que incluso va a ser una ocasión para reunirnos y compartir, ¿no? Y todo va a ser en términos muy cordiales, muy fraternos. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, de verdad, por compartir con nosotros estos conocimientos e ilustrarnos también de verdad con esta importante información. Don Mariano por acá dice que quiere, sí, viene a saludar también a la audiencia. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Don Mariano, pues también, hombre, va a saludar a la audiencia, a toda nuestra gente, los amigos de NEC Televisión, por supuesto, los oyentes de Sensacional Estéreo, me preocupé por acá, y todos los que nos ven también pues a través de nuestra página de Telecicón. Don Mariano, pues ya creo que ya está todo dicho, pero de igual manera, pues hombre, es el momento de que usted también saluda a los oyentes y a toda nuestra gente que nos escucha a través de Sensacional Estéreo, los que nos ven a través de Telecicón. Pues agradecer a esta prestigiosa emisora por prestarnos estos micrófonos para dirigirnos hasta nuestros compañeros campesinos de sus hogares, de aquellos que nos están escuchando. En mi calidad de representante del Sindicato de Trabajadores Campesinos Sin Tierra, que es la sigla es Aspetracán. Entonces todos aquellos que me están escuchando es para invitarlos cordialmente mañana al plantón que vamos a hacer aquí en este municipio. Esto no es con el fin de entorpecer las autoridades ni nada, sino para reclamar nuestros derechos, que es para beneficio no solo mío ni de los que estamos convocando al paro, sino en beneficio de toda nuestra comunidad y de todo Colombia, porque es que la reforma tributaria, pues ya el doctor Juan estuvo aquí con toda su experiencia y su sabiduría, pues ha explicado en estos, por medio de este prestigioso canal y la emisora, que se les ha llegado a los hogares quienes han estado atentos de pronto escuchando todo este conversatorio. Sí, de mi parte, como ya muchas personas me distinguen en el liderazgo del sector agrario, pues y también como lo dijo el doctor Juan, aquí hay otras organizaciones en la cual siempre, pues no sé a qué se referirá el liderazgo de ellos, pero no han hecho presencia ni se han pronunciado en ninguna especie. Pero sí, de todas maneras, como Aspetracán, los estamos invitando a todos los sector cafetero, aunque en el Sindicato de Trabajadores Campesinos Sin Tierra, Aspetracán hace parte todo el sector, cafeteros, caficultores, paperos y freseros. Entonces ahí también están haciendo pues parte de la invitación, y Aspetracán hace pues esta invitación. En el Semana. También, de acuerdo a todo lo que se ha comentado y se ha dicho, y la invitación pues del magisterio, también se está invitando de parte de Simana
los dirigentes de Simana han hecho la convocatoria a todos los profesores y a quienes les pertenezca, y ellos van a estar atentos y van a estar aquí en este municipio también participando de esta manifestación que se logrará hacer mañana. Entonces, invitados toditos y agradecerle a este prestigioso canal y a usted, don Marcos, pues en el cual nos ha atendido con toda su voluntad, muy amable y hasta otro momento. Gracias. Ok, tenemos en Colombia a las 11 de la mañana, 9 minutos, 11:09. Entonces, finalizamos este conversatorio, especialmente la invitación cordial a toda nuestra gente para que participe el día de mañana, ¿cierto? La concentración, estadio municipal, de ahí se dirigirán pues al parque principal, donde se estará pues escuchando a través de un micrófono especial, donde estaremos pues haciendo otro conversatorio especial, ¿cierto? Con los líderes y dirigentes de esta marcha del día de mañana.